En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Colombia es uno de los pocos países del mundo que fue consagrado oficialmente a Dios, nuestro Señor Jesucristo, a su Sagrado Corazón. Fue a comienzos del siglo XX, en el año 1902. Tal vez por ello, aún en la actual y generalizada decadencia y alejamiento de Dios en que estamos los católicos y el mundo entero, tal vez por ello, aún padeciendo la falsificación de nuestro catolicismo a través de la religión moderna del Concilio Vaticano II, eso es la apostasía que dice San Pablo. A pesar de ello, decíamos, tal vez por la consagración al Sagrado Corazón, la nación de Colombia guarda mucho corazón para Dios y para la Santísima Virgen María. Colombia, estando mal en el catolicismo, como todos los países, sin embargo, ha guardado más. Aquí queda algo para Dios, todavía hay algo para Dios en este país. Mas Colombia, qué tristeza, por obra sin duda de la masonería, no pudo sustraerse a la apostasía generalizada del mundo y en particular a la apostasía de las naciones católicas. En Colombia se dejó de lado la consagración del país a Dios, al Sagrado Corazón. Ello fue gracias a la nueva constitución política laica del año 1991. Desde allí vinieron todas estas consecuencias, ya diremos más. Con el humanismo, con el naturalismo, con el laicismo, con la secularización, con el indiferentismo religioso, con la falsificación de nuestro catolicismo a través de la religión moderna, con todo ello, ¿qué nación puede estar todavía interesada en consagrarse oficialmente a Dios, nuestro Señor Jesucristo? Pues bien, contra ello, contra todo ese movimiento anticatólico, ¿qué haremos? Decíamos, con nuestro poder sacerdotal, con la jurisdicción de suplencia que multiplica inmensamente el ejercicio del poder de esa autoridad sacerdotal, nosotros al final de esta prédica, en nombre de Colombia, haremos o renovaremos la consagración del país a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Será a través de la Madre de Dios, a través de María Santísima. Consagrar la nación al Inmaculado Corazón de María es lo mismo que consagrar la nación al Sagrado Corazón de Jesús. Lo hemos dicho, quien honra a la Madre, honra al Hijo. Esperemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiera producir muchos frutos a través de la mencionada consagración. La prédica tendrá 3 puntos. 1, la apostasía. 2, el amor a la verdad. Qué hermoso que es ese tema, el amor a la verdad. Y 3, actualidad, el estado profundo. ¿Qué es eso? El estado profundo, ya veremos. Primer punto, la apostasía. Decíamos recién de la tristeza de que Colombia, teniendo mucho más corazón para Dios que otros países, sin embargo, por obra sin duda de la masonería, no pudo sustraerse a la apostasía generalizada del mundo y de las naciones católicas. Colombia, habiendo sido de los pocos países del mundo consagrados oficialmente a Dios, nuestro Señor Jesucristo, dejó esto de lado, decíamos, a través de la nueva constitución política del año 1991. Y desde allí, por las consecuencias que se siguieron, se destruyó definitivamente el país para Dios. Año 1994, el último golpe, a través de la tan famosa y entre comillas afamada Corte Constitucional de Colombia. Vamos a dar 2 hitos o ejemplos muy ejemplificadores, valga la redundancia. En primer lugar, noticia del año 1994, día 4 de agosto, sobre el Sagrado Corazón, Diario de Bogotá. Allí dice, primero hablando de la nueva y laica constitución política, lo siguiente. Primero leo la noticia.
Primero fue la discusión en abril de 1991 sobre la posibilidad, escuchen qué posibilidad, sobre la posibilidad de eliminar el nombre de Dios. ¡Qué vergüenza! Eliminar el nombre de Dios del preámbulo de la Constitución. ¡Qué vergüenza! Eliminar el nombre de Dios. A mí me daría miedo el solo hecho, o tan solo hablar de una posibilidad así. Y uno puede decir, ¿y ustedes los colombianos se han dejado hacer esto? Se han dejado hacer una cosa así, eliminar el nombre de Dios. Pero continúa la noticia, escuchen. Estaban pensando en la posibilidad de eliminar el nombre de Dios, pero al final se decidió mantenerlo. Escucha a Dios. Finalmente hemos decidido que te vamos a nombrar, pero compórtate bien. No vayas a andar molestando con tus cosas, sábetelo Dios. Qué falta de respeto. Se decidió mantenerlo invocando su protección divina, pero no como fuente suprema de toda autoridad. Eso lo quitamos. Dios no es la fuente suprema de toda autoridad. Qué vergüenza de nuevo. Así que Dios, al cual vamos a tolerar todavía nombrarlo, no es la fuente suprema de toda autoridad. ¿Responden ellos? No, el poder viene del pueblo, no de Dios. Aquí está la soberanía popular. Nosotros respondemos falso, falsísimo. Todo poder viene de Dios, todo poder viene de Dios. Y lo anterior es lisa y llanamente una herejía. Y de la peor, porque destrona a Dios, le destronaron. Sí, le destronaron de Colombia, y viva la masonería. Pero aguarden porque sigue la noticia. Es un 4 de agosto de 1994, nos sigue diciendo el Diario de Bogotá. Escuchen. Hoy, ese día, 4 de agosto, los 9 magistrados de la Corte Constitucional empezarán a definir si es constitucional o no la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué vergüenza! Escúchame, Dios, escúchame. Nosotros vamos a pensar si es constitucional o no la consagración a ti. Si es constitucional o no tenerte como centro de nuestro país. Está claro, Dios, Ojo, por las dudas, Dios, ve preparando tus maletitas. ¡Qué vergüenza! Segundo ejemplo, segunda noticia, un día después, 5 de agosto de 1994, se trata siempre del Diario de Bogotá, y el título ya es muy insultante contra Dios. El título dice, inexequible Sagrado Corazón, inconstitucional Sagrado Corazón, ese es el título. Miren cómo le dicen a Dios. Dios, sábete que tú eres inconstitucional, inexequible. ¡Qué insulto! Sigue diciendo, la Corte Constitucional declaró ayer la inexequibilidad, la inconstitucionalidad de la norma a través de la cual se consagró Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. ¡Fuera! La Corte precisó que la consagración oficial al Sagrado Corazón va en contra de la libertad de cultos y la igualdad fijadas en la Constitución. Se acogió un concepto del Procurador General. Pues felicitaciones por ese Procurador General. Quisiera que me avisaran, ustedes que son colombianos, quién era. Me gustaría saber quién era en la época del Procurador General. Y escuchen la siguiente frase de la noticia, es lapidaria. Y no solo lapidaria, es escalofriante. Dice así el diario, Colombia ya no es oficialmente el país del Sagrado Corazón de Jesús. Me daría miedo también decir una cosa así. Contentísimos los masones.
Colombia ya no es oficialmente el país del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué horror! Sigue la noticia, las normas a través de las cuales se consagró el país a su devoción, las normas que consagraron Colombia a Dios, llegaron ayer a su hora final. Se acabó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué insulto a Dios, nuestro Señor Jesucristo! ¿Cómo los colombianos han dejado hacer una cosa así? Y también quisiera saber, por favor, quién era el presidente de Colombia en esa época, que me avisaran ustedes. Esto es la apostasía. Y dentro de las dos formas de apostasía, esta es la apostasía que se llama formal, que es la peor de las dos, la cual ya explicamos. Declararse formal y expresamente fuera de Dios. La otra era la apostasía material, que también ya la explicamos. No viene mal recordar las palabras de la profecía de San Pablo sobre la apostasía. Además, esta profecía, está nombrada por él como señal de la proximidad de la segunda venida de Dios, nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice en su profecía lo siguiente: el día del Señor, dies Domini en latín, nadie os engañe de ningún modo, nemo quis vos seducat ullo modo, porque la parusía, el día del Señor, la segunda venida de Cristo, no llegará si no viene primero la apostasía. Ahí la tienen, y hace tiempo, en este país, en el mundo entero en realidad. No llegará si no viene primero la apostasía. Cristo, entre las señales que nos manda a través de la Sagrada Escritura para su segunda venida, primero tiene que llegar la apostasía. En latín, la digesio, se dice en latín, la apostasía. Y agrega San Pablo una segunda condición: y si no se hubiera revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, si no se hubiera revelado ya el anticristo. El anticristo tiene que estar ya revelado para que venga Cristo, para que se dé la segunda venida. Es la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pues bien, la primera condición, la apostasía, está totalmente realizada. Vean si no los insultos inaceptables de Colombia a Dios, al Sagrado Corazón. Y así con todos los países. No quedó uno. Solo faltaría entonces para que llegue Cristo, la segunda condición, la manifestación del anticristo, el cual nosotros pensamos debe estar bastante próximo a hacer su aparición en público y su gobierno mundial. Esperemos un poco, tal vez no sea mucho más, no lo sé. El segundo punto de la prédica es sobre la apostasía. El segundo punto de la prédica, hermoso, para que ojalá podamos tenerlo, el amor a la verdad. El amor a la verdad. Ello es condición para poder amar a Dios. El Sagrado Corazón de Jesús es el símbolo del amor de Dios hacia nosotros, amor de Dios hacia esa tan poca cosa que somos. Él, que es el todo, así nos ama con el mayor amor, con infinito amor. San Ignacio de Loyola, si mal no recuerdo, decía: somos una nada y una nada pecadora, peor. Y Dios nos ama y quiere nuestra salvación. El amor de Dios hacia nosotros se expresa, entre tantas cosas, en el deseo gratuito que Él tiene de hacernos el bien, de hacernos el máximo bien, darnos la salvación eterna, darse a sí mismo, que nos salvemos, que nos podamos salvar y así gozar de Él, de Dios, de la Santísima Trinidad, en la visión beatífica en el cielo. Pero todo esto lo obtendremos si es que somos buenos católicos, si es que logramos ser buenos hijos de Dios, si es que logramos ser sus hijitos fieles.
cumpliendo con nuestra santa religión católica. Nobleza obliga, reza un dicho. Y amor, con amor se paga, dice otro. Debemos amar a Dios, nuestro Señor, Jesucristo, a su Sagrado Corazón, en contrapartida, porque Él nos amó primero. Nobleza obliga. Y nadie es tan noble con nosotros como Dios. Nadie es tan noble con nosotros como Dios. Pero para poder amar a Dios, antes tenemos que conocerlo. Porque como dice la filosofía, nadie ama lo que no conoce. Tenemos que conocerlo. Y decir conocer a Dios es lo mismo que decir conocer la verdad. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la verdad. La única verdad. En esta prédica intentaremos enseñar cosas que atañen a la verdad. Porque nadie puede amar realmente y sin engaño a Dios si no está en la verdad. Primero, expliquemos temas que tienen que ver con la verdad en general, con Dios y la verdad. Si no conozco la verdad, si me fabrico una versión falsa de lo que Dios nuestro Señor Jesucristo es, no lo conoceré. No lo conoceré realmente y por eso, estrictamente hablando, no lo amaré y no lo aceptaré a Cristo. Aunque yo crea que es así, no lo estoy aceptando si yo me invento lo que Dios es. Terminaré cuanto mucho amando algo que yo llamo Cristo, pero que en realidad es una construcción o fabricación personal, un invento que yo he hecho, y no lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, realmente es. Será una invención personal mía y no Él. Y no será Cristo en realidad. Fíjense cómo hacen algunos. Esto sí, esto no. Esto sí me gusta del catolicismo, esto no. Este pecado sí, este pecado no. Relaciones con la novia sí, aborto tal vez no. ¿Y cuántos, es más, ni siquiera sirve el ejemplo, y cuántos se llaman hijos de Dios? ¿Cuántos se llaman católicos? Y dicen incluso aborto sí, y hacen aborto. Y te llamas bueno, y te llamas hijo de Dios, y te llamas católico. Escogemos esto sí, esto no, aborto sí, a mí aborto sí, yo quiero matar bebés, etc. Los grandes doctores, los santos, los más grandes sabios, siempre han enseñado que quien piensa así, sea Pepe, Juan o Eulalio, obviamente que ese tal no cree en Dios, no cree en Dios. Se ha inventado un Dios, se ha creado un Dios personal, un falso Dios. Y en el fondo ellos explican, todos explican, ese hombre se ha hecho a sí mismo Dios. Él es su propio Dios, hasta sin darse cuenta, porque ese hombre no acepta ni a Dios, ni a las enseñanzas de Dios, no acepta el catolicismo. Ese hombre acepta o solo acepta lo que él ha querido fabricar de Dios, con el limitado razonamiento humano y no con el criterio de Dios. Los santos y doctores nos explican que el verdadero Dios de esas personas son ellas mismas. Y lo que ellas quieren pensar, aunque no se den cuenta, ellas son su propio Dios. Sí, su Dios es el mismo Pepe, Juan o Eulalio. Y su religión se llama pepismo, juanismo o eulalismo. Me las invento las palabras. Tampoco se dan cuenta que ser así, no se dan cuenta. Es gran soberbia.
en el fondo. Insisto, tal vez no se dan cuenta, pero es gran soberbia. En el fondo ellos, sus ideas, sus pensamientos personales, prevalecen a Dios. Y tantísimos sabios, y ellos piensan, tantísimos sabios, tantísimos santos, profetas, doctores, teólogos y hasta científicos de máximo renombre, en 2000 años no se han dado cuenta que el catolicismo, esos puntos que ellos no quieren, es falso, pero ellos sí se dan cuenta. Es una enorme soberbia en el fondo. Yo creo en Dios, en Jesús, dicen, pero ello es falso. Haciendo así, se disuelve a Cristo. La Sagrada Escritura lo dice, solvit Jesum, el que hace así. Disuelve a Cristo, disuelve a Jesús. Y no se cree, solvit Jesum, dice la Sagrada Escritura, el que hace así. Y no se cree en Él, aunque se piense que sí. Escuchemos lo que dice la Biblia. Dios a través de San Juan dice, primero lo leo en latín y luego en español. Carissimi, nolite omni spiritui credere, et omnis spiritus qui solvit Iesum, ex Deo non est, et tic es anticristus, que significa lo siguiente: carísimos, no creáis a todo, y todo espíritu que disuelve a Jesús, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Todo espíritu que disuelve a Jesús no es de Dios, sino que este es anticristo. ¿Y qué es anticristus? O se comporta como tal. Monseñor Juan Strobinger, en nota, remite allí, en la Biblia de él, a Corintios, donde leemos lo siguiente. De spiritualibus, en latín, sobre las cosas espirituales, hermanos, dice San Pablo, no quiero que vosotros seáis ignorantes, dice San Pablo. Por eso os declaro que nadie, hablando según el Espíritu Santo, dice anatema Jesús, en latín, anatema Jesús. ¿Y qué es decir anatema Jesús? En la nota 3, de lo que explica Monseñor Strobinger, vemos que es falso decir que uno acepta a Cristo y que no acepta la doctrina o la enseñanza de Cristo. La doctrina de la Santa Iglesia Católica dice: todas las manifestaciones de palabra o de hecho que se oponen a Jesús o a su enseñanza son malas. Es obvio. Solvit Jesum, se disuelve a Jesús. Así. Los santos nos han dicho que crear una propia versión de Dios a gusto y medida de los pensamientos personales es soberbia, enorme. Pues bien, el Sagrado Corazón que celebramos hoy es el gran baluarte contra la soberbia, porque Él es la humildad, y sin humildad es imposible creer en Dios. Sin humildad es imposible creer en Jesucristo o tener fe. Uno de los sacerdotes de San Ignacio de Loyola, el padre Alonso Rodríguez, en su famosa obra, escribió: para la fe es necesario humildad. La fe pide un entendimiento humilde, y el entendimiento soberbio es impedimento y estorbo para recibir la fe. Y no solo para recibir la fe es necesaria humildad, sino también para conservarla, para no perder la fe. Doctrina es común, sigue diciendo este santo sacerdote, doctrina es común de los doctores y santos que la soberbia es el principio de todas las herejías. Estima uno en tanto su parecer y juicio que le antepone al sentir común de los santos y de la Iglesia Católica. El profeta Isaías escribe cómo habla Dios y cómo Dios expresa en quién se fija Él. Dice, está hablando Dios, he aquí en quien yo pongo mis ojos, en el que es humilde. Hermoso. He aquí
¿En quién yo pongo mis ojos? En el que es humilde. El profeta Sofonías escribe cómo hacer para poder estar protegidos en los momentos o época cercana a la segunda venida de Cristo. Dice así: reflexionad sobre vosotros mismos antes de que se ejecute el decreto y el día pase como tamo, antes de que os sobrevenga la ira ardiente del Señor. Buscad la humildad, por si podéis poneros a cubierto en el día de la ira del Señor. Queremos tratar de estar protegidos en la parusía, en la segunda venida, en el día de la ira del Señor. Buscad la humildad, por si podéis poneros a cubierto en el día de la ira del Señor. Y el Sagrado Corazón de Jesús, su liturgia, insiste muchísimo en la humildad. Dícete a mí, dice la liturgia, dice la Biblia también, dícete a mí, qui amiti sum et humilis corde, que significa, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y agrega en latín, et invenietis requiem animabus vestris, y encontraréis paz para vuestras almas. Ni siquiera el soberbio, cuando pecamos cualquiera de nosotros, ni siquiera tenemos paz. La única forma de tener paz es ser humilde. Segundo punto, dentro del amor a la verdad, es hermoso hablar, ojalá podamos tener amor a la verdad. El segundo punto dentro del amor a la verdad son cosas de actualidad que atañen a la verdad. Habíamos dicho predicar cosas que atañen a la verdad, porque la verdad es la condición para amar a Dios. La fe, tener fe, es la máxima verdad, porque la fe es el conjunto de verdades de Dios, la máxima verdad. ¿Qué es tener fe? Es la adhesión, aceptación de mi inteligencia a las verdades de Dios, al bloque, entre comillas, de lo que constituye el dogma, por la misma autoridad de Dios que da su revelación. En esto no se puede aceptar unas cosas sí y otras cosas no, pues se cae todo, porque Dios es el fundamento. O yo tomo todo lo que me da Dios o se cae todo. De lo contrario, similar a lo que decíamos antes, yo podré decir que tengo fe, yo lo puedo decir, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Pero eso será cualquier cosa menos la verdadera fe. Será en realidad yo acepto mis opiniones personales sobre Dios, yo acepto mi creación sobre Dios, porque yo habré creado cosas que no son de Dios nuestro Señor Jesucristo, cosas que no son la fe, y tendré así una falsa fe, creaciones mías, que no hacen ni conforman en realidad lo que Dios es. Nuestra inteligencia, amor a la verdad, tiene que estar sana espiritualmente, para estar en condiciones para la verdad, hacia la verdad. En cierta manera podemos decir que todo católico debe tener una sana inteligencia, una inteligencia sana e inmaculada, bien estructurada. Igualmente, esto se deriva de tener un gran sentido común. No existe catolicismo sin sentido común. El catolicismo no puede estar divorciado del sentido común, porque el catolicismo es la verdad. De lo contrario, se terminará cayendo en cualquier cosa que no es nuestra santa religión católica. Veamos, hoy en día hay cientos de videitos que andan dando vuelta por internet y por YouTube. Esos videos tal vez muestran una o dos verdades parciales y crean después una magna mentira o una cosa absurda que más de un católico puede terminar creyendo. El católico tiene que tener rigor intelectual, una expresión acuñada, rigor intelectual, o sea, un gran rigor intelectual, el cual, junto con el sentido común,
le tiene que permitir darse cuenta cuando algo o es falso, o es absurdo, o es dudoso. Tiene que saber darse cuenta. Si es dudoso, uno debe decirse en su interior, sobre esto que vi, sobre esto que escuché, yo respondo, tal vez sí, tal vez no, es dudoso. Y dejarlo entonces en su espíritu como dudoso, con un tal vez. Es decir, uno guarda el dato, pero lo guarda con un gran signo de pregunta dentro de uno. ¿Qué significa ese signo de pregunta? No sé si esto será cierto, no sé. Si no, hasta hago quedar mal y desacredito la causa católica. Ejemplos de videitos que dicen ciertas cosas. Primer ejemplo, los satanistas y los sacrificios de niños. Siempre, lamentablemente, han existido satanistas y más de una vez se han descubierto sacrificios humanos. Hay niños que fueron secuestrados y matados así, y la Iglesia Católica, luego de que se descubrieron semejantes cosas, ha declarado incluso santos, hay varios, a varios de esos niños, son de nuestros santos que tenemos los católicos. Pero de allí a decir que yo, Pepe, otra vez, Juan o Eulalia, descubro y sé quiénes son los satanistas por los zapatitos rojos, es un absurdo total. Es una falta de sentido común. Vaya, entonces, al pleno centro de Bogotá, en el área peatonal de la Séptima, quédese toda una mañana y me avisa cuántos satanistas pasaron por allí, zapatitos rojos. Es ridículo. Los satanistas tal vez usen, tal vez no, zapatitos rojos, sabrá Dios. Pero que un video me diga tal, eso no prueba ni agrega nada. Estrictamente hablando, eso no es una prueba de nada. Eso es lo que tiene que pensar un católico puro sentido común. Sabrá Dios si usan zapatitos rojos o no. Totalmente secundario, pero eso no prueba en estrictez nada. Yo ya sé quiénes son los de los zapatitos rojos. Otro video. Hay que tener mucho cuidado con estos videitos que a veces los ven las personas. Otro video, niños secuestrados por satanistas, los cuales están en los túneles que existen bajo tierra en Nueva York. Sin duda que se secuestran niños, obvio que se secuestran niños, lo que acabamos de decir. Tal vez, sabrá Dios, tal vez sí, tal vez no, pongamos que tal vez los tengan en túneles, no lo sé. Pero cuando a mí un videíto me dice que son 100.000 niños en esos túneles de la ciudad de Nueva York, mi sentido común me tiene que decir que eso es falso. Para que se den una idea, muchos de ustedes han ido a la ciudad de Barbosa, donde predicamos los retiros espirituales cada año. Como recordarán, no es una ciudad tan pequeña, para nada, es muy pequeña, al revés, parecería medianamente grande. ¿Saben ustedes cuántos habitantes tiene la ciudad de Barbosa? Información 2020, 25.000 habitantes tiene. O sea que en cuanto a esos niños en los túneles de Nueva York, estamos hablando de una población equivalente a 4 ciudades de Barbosa. ¿Se imaginan eso? Es más, piensen qué movimiento logístico y hasta administrativo y de infraestructura, mucha infraestructura, es necesario montar para tener 100.000 secuestrados bajo tierra. Ventilación, algo de luz, agua, lugares de detención o cadenas, o lo que sea, varios cientos de empleados o carceleros para que monten guardia, para que ordenen ellos, para manejar 100.000 niños, alimento al menos mínimo, para que no se mueran a la semana,
porque los van necesitando de a poco para sus sacrificios. No son 100.000 sacrificios por día. Son en población 4 ciudades de Barbosa. Piensen en eso. Tan solo en alimento mínimo por día, la cantidad de compras, del traslado de los alimentos en vehículos, la distribución de esos alimentos. Imaginen el movimiento logístico, ¿qué es eso? Por día. En las instalaciones, imaginen lo que es. Mi sentido común me tiene que decir, no. Sabrá Dios si tienen en algunos túneles algunos niños, pero cuando a mí me dicen que son 100.000, sabrá Dios cuántos son y dónde los tienen, pero mi sentido común ante un videíto así me tiene que decir no. Último ejemplo de videos. Tercero, en esta lucha contra los satanistas se anuncia que ya se tiene toda la información, pero que todavía el mundo no está preparado. En ese mismo video se explica que los buenos se llaman la Alianza y que está compuesta por seres humanos, pero que también dentro de ella, dentro de la Alianza, hay extraterrestres, los cuales nos están ayudando los extraterrestres. Sin comentarios, hijo, ¿cómo puede ser? Y lo recién anunciado, esa lucha, nos lleva al tercer y último punto de esta prédica. El tercer punto es el Estado profundo y el actual gobierno de los Estados Unidos. Fuera de lo que dicen los videitos, en algún momento, nosotros vamos a presenciar una lucha, varias en realidad, la cual está anunciada en las profecías de la Sagrada Escritura. No sé si faltará poco, tenemos la impresión que sí, pero no sabemos. Un católico, un hombre de fe, uno que conoce las profecías de la Biblia, se puede decir a sí mismo, tal vez se cumpla la profecía del capítulo 7 de Daniel, la cual es famosa, por lo menos entre los que leen la Sagrada Escritura y estudian la Biblia, y es llamada, esa profecía, la bestia de los 10 cuernos. En esa profecía se narra una pelea entre malos y se anuncia que quien venza en dicha pelea será el anticristo. Así los mejores intérpretes. Volvamos ahora a los videitos que muestran el estado profundo, en inglés, The Deep State. Ellos anuncian que se viene una pelea. Uno de los bandos sería el llamado estado profundo, parece que dentro de él hay muchos satanistas. El otro bando sería, entre otros, el actual gobierno de los Estados Unidos con su presidente a la cabeza. El profeta Daniel nos dice, en los finales habrá una gran pelea entre malos, entre enemigos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de su santa religión católica. Allí se explica que uno de los malos, el cuerno pequeño de la profecía, derribará a 3 de los primeros cuernos de la bestia, a 3 grandes jerarcas o potencias mundiales o 3 centros de poder. Va a derribar a 3, pelea entre malos. Se explica igualmente que una vez derribados esos 3, este cuerno pequeño se quedará con el poder que tenían ellos y será el jefe, gobernando así el mundo, siendo la cabeza de todo el movimiento mundial anticristo, anticatólico. Uno no puede saber si la pelea anunciada por esos videos, de nuevo, entre el Estado profundo y el gobierno actual de los Estados Unidos, uno no puede saber si se va a dar o no lo podemos saber. Pero si es que se da, si bien no podemos saber cuál de los dos bandos ganará, si es que se da, el padre Castellani dice que va a ganar el Oriente, que hay una profecía y que van a ganar los del Oriente. Bueno, en definitiva, si bien no podemos saber eso, sí podemos saber que es una pelea entre malos. Ninguno de esos bandos es un bando católico, puro sentido común. Es similar
a lo que pasaría, y ha pasado varias veces, si mal no entiendo. Es similar a lo que pasaría y ha pasado cuando dos sectas de la masonería, de distintas tendencias, se pelean entre sí. Aunque se peleen, ninguna de las dos es de Dios nuestro Señor Jesucristo y del catolicismo. Todas son contra Dios nuestro Señor. ¿Cómo puede ser que un católico se haga esperanzas en el actual gobierno de los Estados Unidos? Un católico así no tiene nada en claro y confunde y lleva a la confusión y al error a otros católicos. O tenemos que preguntarlo, ¿es que el actual gobierno de los Estados Unidos es un gobierno católico? ¿Un gobierno de Cristo Rey? ¿Un gobierno como San Luis, rey de Francia? ¿Como Carlos V o Felipe II de la Santa Religión Católica? Por favor, hijo, ¿qué es eso? Lo grave es difundir falsas esperanzas. Y como dice la Sagrada Escritura, más grave aún, esperanzas basadas en el puro hombre. Hoy en día ya casi nadie lucha. El bando católico está muerto, inexistente, y solamente quedan desperdigados por algunos países 5 gatos locos que todavía intentan luchar algo. Y ante esto, ante esa nada que todavía lucha, yo les voy a crear ilusiones y esperanzas en el actual gobierno de los Estados Unidos. Hay que ser o muy malo, mucha maldad hay acá, o muy sonso, por no decir otra palabra, para hacer algo así. Eso es terminar de desarmar y destruir la nada que todavía algo lucha. Nuestras esperanzas son en Dios nuestro Señor Jesucristo. Y la misma Biblia advierte que va a aparecer un puro ser humano que será un falso y supuesto salvador de la humanidad. Las esperanzas en el humanismo y el naturalismo. Y es así como llegará el anticristo. Pelea entre manos. ¿Cómo puede ser que antiguos hijos de Monseñor Lefebvre, sacerdotes, caigan en esto? Promocionar el gobierno actual de los Estados Unidos. Vamos a dar nombres, tenemos que dar nombres, para que estén advertidos los fieles. Monseñor Williamson, siempre Monseñor Williamson, antiguo hijo de nuestro fundador, antiguo hijo de Monseñor Lefebvre. Monseñor Williamson, él se ha cansado de dar esperanzas y elogios sobre Putin. Ahora nos vamos a Rusia. Sobre Putin, el máximo jefe del comunismo máximo. Hay que ser o muy malo, mucha maldad tener, o muy XX para decir algo así. Dar esperanza a los católicos en Putin no resiste el menor análisis, una cosa así. Otro caso, debemos dar nombres lamentablemente. El padre René Trincado, con su cito non possumus, él hace unos años también ha venido publicitando elogiosamente a Putin. Otra vez estamos con Rusia, vamos a saltar enseguida de Estados Unidos. En mi país se diría, estamos todos locos, pero estamos todos locos haciendo una cosa así. Y ahora él, el padre Trincado, publicita y hace tener esperanzas estas últimas semanas en el actual gobierno de los Estados Unidos. El Estado profundo va a ser luchado por él. Hace él y da de comer eso a los poquísimos católicos que todavía quieren algo luchar. Es increíble realmente. Hay que ser, como decíamos, o muy malo, tener mucha maldad ahí oculta, o muy sonso, por usar una palabra suave, para hacer algo así. Dios sabrá, yo no juzgo, pero Dios sabrá, Él sí sabe las cosas. Si no hay infiltrados, no se entienden cosas así. Vale decir, hoy en día,
casi nadie lucha. Y a los 5 gatos locos que todavía quieren luchar algo, ellos, les hago tener esperanzas, primero en Putin y ahora en Trump. Realmente, esto es una locura total. Hay que ser o muy malo, mucha maldad, o muy X, Dios sabrá. La conclusión. Para poder salvarnos, debemos tener amor a la verdad. Mucho amor a la verdad. Tenemos que amar apasionadamente la verdad. Lo cual es lo mismo que decir, tenemos que amar apasionadamente a Dios nuestro Señor Jesucristo, su catolicismo, porque Él es la verdad, la única verdad. No podemos hacernos eco, sin más, de todos esos videitos que circulan y andan dando vuelta por YouTube. Escribo y pronuncio mal. Por YouTube. Al ver cosas así, esos videos, hemos de poder juzgarlos con criterio, siendo criteriosos, con sano criterio, con mucho criterio, y con un más sano aún sentido común. Para poder, con el solo sentido común, darnos cuenta de las falsedades o cosas al menos dudosas, al menos. Sentido común. Una persona del campo, sin estudios, tiene en general un gran sentido común y mucho más sentido común en general que la mayoría de las personas que viven en las ciudades. Porque él está en contacto con la realidad, con la dura realidad. Él está en contacto con la vida mucho más dura y sacrificada, con el esfuerzo diario, con la cruz. En definitiva, él es realista y suele tener en general mucho más sentido común que un habitante de la ciudad. Pero en las ciudades perdemos más fácilmente el sentido común. No en vano el gran pensador católico Gilbert Chesterton decía del sentido común, es el menos común de los sentidos. Una de las profecías de los finales dice que por andar creyendo en cualquier cosa, ojo, existe una profecía, escuchen esto y con esto termino. Por andar creyendo en cualquier cosa, por no tener amor a la verdad, un gran amor a la verdad, muchos se condenarán, dice una profecía. Leamos esta profecía. Se trata de San Pablo, él está hablando, tesalonicenses, él está hablando sobre el anticristo. ¿Qué está diciendo? La llegada de él, del anticristo, es según la fuerza de Satanás con todos sus poderes. El diablo le va a dar todos los poderes al anticristo. Y con signos, y con milagros mentirosos, falsos milagros, cosas prodigiosas. Y con toda seducción, va a engañar a muchos, y con toda seducción de iniquidad, para aquellos que se condenan, perecen. Y ahí viene la parte. Eo quod, ¿por qué se van a condenar? Eo quod caritatem veritatis non receperum, porque no tuvieron amor a la verdad. Y agrega en latín más lapidario, ut salvi fierent, para que fueran salvados. No recibieron amor a la verdad. Por eso, sigue diciendo la profecía, idio, Dios les enviará la fuerza del error como castigo por no haber amado la verdad, para que crean a la mentira, ut credam mendacio, en latín, ut judicentur, para que sean condenados, para que sean juzgados. Monseñor Stromiger dice, para que sean condenados. ¿Para que sean condenados quiénes? Omnes qui non crediderunt veritati. Todos los que no creyeron en la verdad, sino que, sigue en latín, consenserunt iniquitati. Consintieron, aceptaron la iniquidad, la mentira, las falsedades. Debemos tener amor a la verdad, mucho, mucho amor a la verdad. Ave María Purísima.